Bueno, hoy, primero en abril de 2020, les habla Ángel Serpa Aponte, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal. Y hoy en esta conversación, en este video, nos vamos a referir fundamentalmente frente a mis alumnos de Derecho Penal, parte especial, lo atinente a los llamados delitos, a los ilícitos contemplados en la ley sobre el hurto y robo de vehículos vigente en Venezuela. La ilicitud penal puede encontrarse presente tanto en cuerpos de ilicitud penales ortodoxas, como es el Código Penal, como en leyes especiales. Lo normal fuese que todos los ilícitos penales, todos los tipos penales, estuviesen codificados en una sola norma, el llamado proceso de codificación. Es decir, dentro de la historia del derecho se ha venido estudiando el tema de la codificación como última etapa dentro de este proceso de historia del derecho, y en cumplimiento del llamado principio de legalidad, en este caso el principio de legalidad sustantiva. Entonces, saber que solamente los tipos penales se encuentran ubicados en un código que tiene una parte general, el libro primero, por ejemplo, en el caso del Código Penal venezolano, que regula la llamada dogmática jurídico-penal, y los libros posteriores, en el caso del Código Penal venezolano, el libro segundo, el libro tercero, el libro segundo, tipificándose allí los delitos, en el libro tercero la falta. En otra oportunidad les había indicado que la Constitución funciona como un catálogo, ¿verdad?, de bienes jurídicos que son protegidos en ratio última por el derecho penal. Allí está en el 115, 116 de la Constitución venezolana, como lo está en todas las constituciones del mundo, la protección de la propiedad. ¿Okay? La propiedad como bien jurídico, como derecho esencial, como derecho personal, bueno, se encuentra reconocido ahí dentro de esa constitución. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de la Constitución venezolana, conforme lo establece pues el 30 de la Constitución, se deriva de allí el llamado ius puniendi, el derecho a la sanción, bajo una cláusula en la cual la víctima debe ser protegida por el Estado frente a la desprotección de sus bienes jurídicos por la comisión de delitos comunes. Los delitos contra la propiedad, de forma clásica, ¿verdad?, el hurto, el robo, pues se encuentran regulados dentro de ese Código Penal, de vieja usanza, de un origen bastante milenario, a partir del viejo derecho romano, la trufa, el estelionato. Bueno, entonces el hurto, el robo, se encuentran allí precisados dentro de ese Código Penal. Pero últimamente, por lo menos en el caso venezolano, se ha venido dando un proceso de descodificación en el sentido de legislar a través de leyes especiales, inclusive algunas hasta ostentan el carácter de orgánico, ¿verdad?, la protección de determinados delitos, aun cuando el tronco matriz, por ejemplo el hurto, el robo, se encuentra ubicado dentro del Código Penal. Prueba de ello es la ley que nos ocupa actualmente, que nos ocupa en esta conversación, ¿verdad?, que es la llamada Ley sobre el hurto y robo de vehículos. Entonces, bueno, allí está la definición de hurto, 451 del Código Penal, la definición de robo, 455. Entonces, bueno, en el primer caso es la apropiación de un bien mueble, conociéndose su ajenidad con una finalidad de aprovechamiento, en el caso del hurto, y en el caso del robo, y la apropiación de un bien mueble, conociéndose su ajenidad, pero como consecuencia de una coacción o una coerción frente a la víctima, coacción o coerción frente a la víctima que origina que esa víctima entregue ese bien mueble que por su propia característica tiene la potestad de poderse desplazar, entregue ese bien mueble a quien lo está robando. Bueno, esa concepción clásica, ¿verdad?, que se maneja en el Código Penal, hurto, el hurto propio en su tipo básico, el hurto
el hurto agravado, pues el hurto calificado, el robo propio, el robo impropio, el robo agravado, el robo de documentos, de alguna forma sale de la esfera del Código Penal en la protección de un bien, ¿verdad?, que tiene mucho valor, que son los vehículos automotores. Por otra parte, yo quisiera recomendarles a los efectos de esta explicación un libro muy importante, pues un libro exegético, los comentarios que importantes autores del derecho penal venezolano, como lo son los doctores Iván Figueroa y Carlos Simón Bello, hicieron sobre la ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, que es la que nos ocupa, libro que fue coordinado por quien ya no está entre nosotros, pero que un respeto absoluto y le dedico esta clase virtual, la doctora Gladys Rodríguez de Bello. Entonces, este libro importante, exegético, sobre la ley, sobre el hurto y robo, de vehículos automotores, los tres profesores de la Universidad Central de Venezuela, pues colegas míos en estos avatares de lo académico en el ámbito de la Universidad Central del país. Entonces, fíjense, esa ley sobre el hurto y robo de vehículos pasa a regular la protección de bienes de mucha significación y que, bueno, la propia noción de desplazamiento del concepto de bien mueble, qué mejor frente a un vehículo que tiene la capacidad de desplazarse. Entonces, bueno, allí lo que se está verificando, ¿verdad?, es la protección de este objeto pasivo, que sería el vehículo automotor. Recordemos que debe diferenciarse el concepto de bien jurídico con el concepto de objeto pasivo. Se dice que el bien jurídico es la relación jurídica que se establece entre un titular de derecho, ¿verdad?, con respecto a una cosa. Entonces, esa relación jurídica puede ser una relación jurídica de posesión, puede ser una relación jurídica de propiedad, inclusive pueden darse las múltiples variables que se dan dentro del ámbito del derecho civil, ¿verdad? Una venta con reserva de dominio, por ejemplo, ¿ok? O una venta con pacto de retracto, en la cual se permite que alguien todavía se mantenga en la posesión, no solamente de la propiedad, en la posesión, de este caso del vehículo. Un vehículo automotor, el nombre lo está indicando, pues, es decir, son vehículos que por combustión propia tienen la capacidad de desplazarse. Está, bueno, el vehículo propiamente dicho, lo que en Venezuela denominamos los carros, la motocicleta. Fíjense que se habla de automotor, ahora últimamente, pues, los vehículos que pueden desplazarse por vía de la energía eléctrica. Yo no invalida la definición como objeto pasivo de estos vehículos automotores. Vehículos automotores que, de nuevo reitero, surgió la necesidad por parte del Poder Público Nacional de ser regulada la protección de los mismos a través de una ley especial, bueno, fundamentalmente por el inmenso, por el gran valor que ostenta este especial tipo de bien mueble. Obviamente que aquí no estaría ubicable, ¿verdad?, los delitos cuyo desplazamiento surgirían por tracción animal, surgirían por tracción humana, por el caso de la bicicleta, el caso de la carreta, en fin. Entonces, bueno, esta ley pasa a regular la protección de estos delitos, ¿verdad? Y bueno, la ley, pues, sin ambajes, habida cuenta que la parte de la dogmática sigue siendo la que está contenida dentro del Código Penal, es decir, todo lo que está vinculado a causas de justificación, a causas de exclusión de la culpabilidad, tipicidad, todo aquello, pues sigue siendo lo que regula el Código Penal. Entonces, bueno, en primer lugar, el artículo primero asume la protección, la tipificación, como lo tienen frente a vuestras pantallas, del delito de hurto de vehículo automotor. Ojo, esta ley, a diferencia del Código Penal, sí nomina los artículos. Digamos, en técnica legislativa, pues sí le pone nombre a los artículos, lo cual no lo hace el Código Penal, siendo que en el Código Penal solo se titula, pues, el título, valga la cacofonía y la redundancia, y los capítulos. Pero aquí
los artículos per se, pues sí tienen una denominación. Entonces, en el artículo primero, el llamado hurto de vehículo automotor, es decir, las características que regula el hurto en el 451 del Código Penal, bueno, más o menos son similares a las que se encuentra presente en el 1 de la especial ley. Entonces, el que se apodere de un vehículo automotor perteneciente a otra persona natural o jurídica, pero entonces allí se establece el elemento culpabilístico, el elemento subjetivo que se indica con el propósito de obtener un provecho para sí o para otro, sin el consentimiento del dueño. Entonces, hay como dos elementos, ¿verdad?, dentro de ese dolo específico, entre ese dolo directo que tiene el que hurta un vehículo automotor. Bueno, uno, en primer lugar, la noción de la ajenidad del bien, ¿verdad? Y luego, bueno, un propósito, una finalidad de aprovechamiento. Aquí hay un tema importante: ¿cómo alguien se aprovecha de un vehículo automotor? Bueno, fundamentalmente a través de su desplazamiento, es decir, la noción del desplazamiento guarda un propósito fundamental en la probanza de ese dolo, la llamada prueba del dolo, del que hurta un vehículo automotor. Como se dan cuenta, no existe ningún tipo de coerción ni coacción, sino que hay un apoderamiento de ese vehículo automotor que se supone no frente a alguien que lo encuentre manejando, porque si no, bueno, esa entrega sería como consecuencia de una coacción y mutaríamos al tema del hurto. De inmediato, el numeral segundo, el artículo segundo, como lo tienen frente a ustedes, de la especial ley, nos habla de las circunstancias agravantes, ¿verdad?, del delito. Entonces, recuerden ustedes que las circunstancias agravantes son los que se denominan las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Bueno, que son dos, pues, dentro del Código Penal en forma clásica, ¿ok? Que son las agravantes, las que están ubicadas dentro del artículo 77, y las atenuantes, las que están ubicadas dentro del artículo 74, y que por vía del 37 del Código Penal, la llamada dosimetría penal, si nos encontramos frente a una circunstancia agravante, pues la pena que se individualizará irá pues del término medio hacia su límite superior, y si nos encontramos frente a un atenuante, esa pena irá de un término medio hacia su límite inferior, aun cuando pudieran darse concurrencia de agravantes y atenuantes dentro de un mismo caso, dentro de un mismo supuesto. Entonces, bueno, en el caso del hurto agravado de vehículo automotor, fíjense que conforme lo establece el 2 de la especial ley, se da un hurto agravado sobre los diferentes numerales que allí están presentes. Es decir, estamos en presencia de un subtipo penal. Es decir, aquella instrucción que nos deriva el 37, ir de un término medio a un límite superior, pues ya no sería lo que se aplicaría en la individualización de la sanción, puesto que de una vez ya el subtipo ya conlleva una sanción. Fíjate que el elemento dosimétrico está presente frente al propio subtipo, porque se dice que ese hurto agravado irá de 6 a 10 años de prisión. Como se dan cuenta, de 6 a 10 años de prisión, pues supera a los 8 años en su límite máximo, ¿verdad? A diferencia de la pena máxima del hurto no agravado, que conlleva una pena superior de 8 años. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué importancia tiene el tema de la individualización de la pena? Bueno, la importancia es de contenido procesal, ¿verdad?, frente a el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que establece el concepto de delito menos grave, aquel que no supere a los 8 años en su límite máximo, y por lo tanto el hurto agravado de vehículo automotor pues sí será un delito grave, y lo cual no podría ser procesado bajo la pauta de el procedimiento especial por delito menos grave, e inclusive por la pena, alguna de las alternativas a la prosecución, dos de las alternativas a la prosecución del proceso, que sería el principio de oportunidad y la suspensión condicional del proceso, no se podrán aplicar, pero sí se podrá aplicar una, que es el acuerdo reparatorio, el que se deriva en el artículo 41 del Código Penal, puesto que el hurto es un delito, el hurto de vehículo automotor es un delito uniofensivo, puesto que se está ofendiendo un solo bien jurídico, pues que es la propiedad. Entonces, los agravantes que allí se precisan son
Sobre vehículos destinados al transporte público, colectivo o carga, bueno, eso se hace agravar por el mayor mal que se causa frente a un problema de uso público del vehículo, valiéndose de la actividad realizada por menores de edad. Fíjense que el tema de valerse de menores de edad ya se encuentra establecido como un tipo penal en específico, uso de menor en la realización de delitos, ¿verdad? En la ley orgánica de protección de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, no puede haber una doble previsión sancionatoria. Es decir, frente a esto, se aplicaría una hipótesis, ¿verdad?, de concurso real de delitos. Es decir, el concurso real que se encuentra presente en el artículo primero de la especial ley con respecto al delito de uso de menores en la realización de delitos. Entonces, de alguna forma, se encontraría este numeral segundo, ¿verdad?, se encontraría vaciada, parcialmente ese numeral, ese artículo segundo pasa a ser sustituido en lo que atañe al numeral segundo por lo que establece la especial ley, y además que es de carácter orgánico, la LOMNA, carácter orgánico, y esta es una ley especial, pero además de ello se encuentra presente un principio constitucional en el 78 de la Constitución, que es el llamado interés superior del niño. Entonces, bajo esta hipótesis, la descrita en el numeral segundo sería un tema de concurso real entre el hurto de vehículo automotor y el uso de menores para la realización de delitos. En el numeral tercero se dice sobre vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Fíjense que cuando se dice que el derecho penal no puede aceptar la costumbre como fuente del derecho, ello se pone de lado cuando la costumbre forma parte del propio supuesto de hecho, de la norma. No es que se acostumbre a sancionar de una forma determinada, hay que cumplir la pauta del principio de legalidad, pero la costumbre sí puede estar presente en el supuesto de hecho. Bueno, estamos hablando de los estacionamientos, estamos hablando de cuando se acostumbra a estacionar un vehículo en la calle, no hay un rayado amarillo que impida el estacionamiento de dicho vehículo, pero es que aún cuando existiese, bueno, ¿dónde se aparca el vehículo? Bueno, se aparca en la calle, contiguo a la acera, y esa costumbre, el apoderarse de ese vehículo, que se acostumbra a aparcarse así, agrava dicha responsabilidad penal. De noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado o dependencia propiedad de otro. Entonces la nocturnidad como un agravante o el apoderamiento de vehículo en garaje. Por dos o más personas, es decir, el numeral 5 del artículo segundo, por dos o más personas que habiéndose reunido, puesto de acuerdo para realizarlo. Fíjense que ya de una vez en el numeral 5 del artículo segundo, se execra, ya se pone de lado dos delitos, ¿verdad? Que sería el agavillamiento y la llamada asociación para delinquir. ¿Por qué? Bueno, puesto que en el propio numeral segundo ya se establece el supuesto de dos personas que se hubiesen reunido o puesto de acuerdo para realizarlo, pero claro, en el caso de la asociación para delinquir, se habla de 3 o más personas por la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Entonces, por lo menos, si son más de 3 personas, bueno, ya se encuentra subsumido, ¿verdad? La asociación y el agavillamiento en la propia agravante del numeral 5 del artículo 2. El numeral 6 del artículo 2 se nos habla que sobre vehículos pertenecientes a los cuerpos policiales de seguridad pública o sobre vehículos destinados a transporte de valores. Bueno, aquí lo interesante es que, bueno, estamos en presencia también del peculado, ¿verdad? Porque si se toma un vehículo a los efectos porque se tiene la noción, ¿verdad?, del carácter público, bueno, estaríamos dentro de una culpabilidad de peculado y por lo tanto no se aplicaría este numeral sexto del artículo segundo, sino el peculado, bien sea el peculado propio que establece la ley contra la corrupción. El numeral 7 nos hace hablar de escalamiento, llave sustraída, falsa, ganzúa, cualquier otro instrumento. Es decir, allí estamos hablando del llamado hurto con escalamiento, que también se ubica como agravante dentro del Código Penal, ¿verdad? Dentro de la pauta del artículo 452 del Código Penal,
aprovechando la confianza en el numeral 8 depositada por el dueño, poseedor o tenedor del vehículo. Entonces, bueno, es lo que se llama el hurto de parquero, ¿ok? Es decir, la llave que se le otorga a un parquero dentro de un establecimiento, en un restaurante, etcétera, a los efectos de que se estacione un vehículo. Bueno, ahí estamos dentro de ese numeral 8. Claro que aquí, obviamente, hay otro tema importante, inclusive de contenido procesal, que sería la acción civil derivado de hecho ilícito penal, bajo la pauta del 1192, 1191 del Código Civil. Uno podría hablar, bueno, que hay una especie de culpa aquilina o culpa aquiliana, es decir, la responsabilidad del propietario del establecimiento sobre lo que hagan los dependientes. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro común, nos dice el numeral 9 del artículo 2, bueno, calamidades que a lo mejor pudo haber realizado la propia persona que realiza el hurto, o la persona que realiza el hurto pues se aprovecha de la calamidad. Es decir, un hurto calamitoso de vehículo automotor, si pueden ser las calamidades naturales, la propia circunstancia actual, en el momento que les estoy hablando, abril de 2020, cuando todos estamos sufriendo la pandemia a nivel mundial. Entonces, quien se apodere de un hurto, quien se apodere de un vehículo en esta circunstancia, bueno, obviamente ubicaría la noción dentro del llamado hurto agravado. El numeral 10, por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa o hábito religioso. Hay que tener cuidado con respecto a este numeral 10 porque hay una tenue línea, ¿verdad?, que pudiera estar presente frente a la estafa, entre este numeral 10 y el numeral y la estafa, descrita en el 462. Entonces, bueno, lo importante es que, bueno, siendo el objeto pasivo un vehículo automotor, y si el disfraz, es decir, la circunstancia es lo que ha conducido al llamado apoderamiento, siendo que la persona, el tenedor del bien, no es quien ha entregado el vehículo, ¿verdad?, como consecuencia del ardid, entonces estamos en presencia del hurto agravado de vehículo automotor. Si la persona está entregando el vehículo como consecuencia de un ardid, bueno, estaríamos en ubicación del Estado. Vamos a hacer un salto, ¿verdad?, con respecto a este numeral 2 para entrar de lleno al llamado artículo 5 de la ley sobre el hurto y robo de vehículos, que nos describe pues la figura del robo de vehículo automotor. Como se dan cuenta, en el robo de vehículo automotor, a diferencia del 455 y del 456 del Código Penal, no se hace la diferenciación entre robo propio o robo impropio. Es decir, la coerción o la coacción pudo haber sido a los efectos de que la persona tenedora, poseedora del vehículo automotor lo entregara, o puede ser que la coacción o la coerción haya sido posterior a el apoderamiento del vehículo y como consecuencia del alejamiento, es decir, para lograrse la impunidad, para lograrse ir con el vehículo hurtado, bueno, ese hurto muta en un robo. Es decir, ambas figuras, la del robo propio y la de robo impropio de vehículo automotor, pues está presente en el artículo 5 de la especial ley. Por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes a personas o cosas, se apodera de un vehículo automotor con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Entonces, en lo completatio, es decir, el llamado apoderamiento para un aprovechamiento, a diferencia de lo que no está establecido en el 455 del Código Penal, pues ya sí se incorpora en el numeral 5, ese elemento subjetivo, culpabilístico, dentro de ese artículo 5 de la especial ley para definir el robo, con lo cual conlleva a una pena de 8 a 16 años, pues obviamente salta, brinca esa pena superior a los 16 años a definir el delito como un delito grave, pues a diferencia de los delitos menos graves, que como les dije anteriormente, conforme al COP, irían a ser juzgados por el procedimiento especial de delito menos grave, y además pudieran estar beneficiados o de alguna forma procesados por las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. Aquí inclusive se descarta el acuerdo reparatorio, puesto que en el robo de vehículo automotor el tema de la determinación, de la libertad propia, el tema
la afectación personal como bien jurídico que no es transable, que no es disponible, impide que se adecue la posibilidad del acuerdo reparatorio en robo de vehículo automotor sobre la base del 41 del Código Penal. Fíjense que el concepto de robo impropio, como lo decía anteriormente, está en el infine del 5 de la especial ley, cuando se dice la misma pena se aplicará cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento y haya sido empleada por el autor o partícipe para asegurar su producto o impunidad. La gran pregunta sería, siendo este hurto que muta a robo porque la violencia es ulterior, ¿no se podría alegar las atenuantes, ¿verdad? La atenuante de preterintencionalidad que se describe en el 74.2 del Código Penal? Mi humilde criterio es que sí, pues nada obsta para que la atenuante de preterintencionalidad pues se maneje, se pueda alegar frente a la imputación del ilícito de robo agravado de vehículo automotor. De arreglo seguido, pues el artículo 6 de la especial ley establece las agravantes, de igual forma como lo mencionaba yo con respecto al hurto de vehículo automotor. Estas agravantes no hacen más que ubicar a ese robo de vehículo automotor como un subtipo penal. Por cierto, que dentro de la pena de esa agravante, de ese robo agravado, está un límite inferior y un límite superior. Por lo tanto, la necesidad, ¿verdad?, ¿cómo se llama? El doble solapamiento, doble solapa de circunstancia modificativa, pues no se operaría allí, puesto que ya de una vez se encuentra el subtipo, y el subtipo agravado ya se encuentra con un límite inferior y un límite superior. Lo cual conduce a que necesariamente, de igual forma, debe darse como una circunstancia de orden pública la dosimetría penal, en el sentido que la individualización de la sanción será en el término medio de la pena. Es decir, tanto en el hurto agravado como en el robo agravado, pues como circunstancia de orden público, es decir, la pena que en concreto se ubicaría sería el término medio. Y ustedes me preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué se establece un límite inferior y un límite superior? Bueno, mi criterio es que, bueno, con respecto al límite inferior, imagínate tú que este robo, entre una pena de 9 a 16 años, bueno, haya sido cometido por alguien que objetivamente, como condición etaria, pues no tenga entre 18 y 21 años de edad, y conforme al 74.1 del Código Penal, pues esa circunstancia modificativa, la responsabilidad penal, que es la atenuante, tendría que aplicarse frente al autor de este delito. Por lo tanto, ir del término medio de la pena de 9 a 16 al límite inferior, siendo cometido por alguien que tenga esa condición etaria. Entonces, fíjense, el artículo 6, frente al robo de vehículo automotor, también precisa pues varios numerales, ¿sí?, por medio de amenaza a la vida. Esa amenaza a la vida pues tiene que ser real, concreta. Ya no es solamente una amenaza frente a una desprotección física, un tema frente a la libertad o frente a la integridad corporal, sino que los medios, la prueba, el carro o la vida, pues, es decir, de alguna forma ese que está teniendo el vehículo es amenazado por quien se lo roba, esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma capaz de atemorizar a la víctima, aún en el caso de que no siendo un arma simule serla. De una vez, entonces, el numeral segundo del artículo 6 ya resuelve el problema del llamado facsímil de arma o el arma de juguete, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha conllevado a la noción de robo agravado frente al robo que se establece dentro del Código Penal, jurisprudencia que nunca ha sido pacífica, o por lo menos no fue hace cierto tiempo, puesto que se entendía con anterioridad pues que el facsímil de arma lo que conllevaba era el llamado robo propio. Entonces ya de una vez, aun cuando no tenga capacidad letal por ser un arma que no lo es, pero que
se esgrime como tal, es decir, para restar defensión, para afirmar indefendibilidad, entonces se configura como robo agravado por dos o más personas. Entonces la realización plural del robo, de igual forma, bajo mi humilde criterio, ya se encuentra subsumido dentro del numeral tercero del artículo 6, este agavillamiento, y en el caso de que fuesen más de 3, inclusive hasta la llamada asociación para delinquir, puesto que ya no podríamos utilizar una fórmula de concurso real o material de delito, puesto que ya se encuentra subsumido en la propia causación del hecho. Por persona disfrazada ilícitamente uniformada usando indebidamente identificación falsa o hábito religioso. Bueno, entonces, aquí hay un problema. Cuidado, si inclusive hasta es una hipótesis imposible, pudiéramos estar hasta un delito imposible. Es decir, ¿cómo alguien con hábito religioso puede verse coercionado para entregar un vehículo? ¿Por qué? Bueno, si para excomulgarte de tus pecados, si para darte vida eterna, me parece un tanto extraño. Pues. Es decir, aquí, en todo caso, el disfraz tiene que ser un disfraz que coerciona la entrega, por medio de un ataque a la libertad individual, en cuyo caso se estimará siempre la existencia de un concurso real de delitos. Bueno, llegado a este numeral, yo quisiera pasar, ¿verdad? Porque este numeral ha sido cuestionado por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Entonces, fíjense lo que nos dice la sentencia 727 del 18 de diciembre del año 05 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Entonces, bueno, refiriéndose específicamente a esa agravante, por medio de ataque a la libertad individual, en cuyo caso se estimará siempre la existencia de un concurso real de delito. Recuerden ustedes, ¿verdad?, que existe el llamado concurso ideal de delitos, es decir, en un hecho se violan dos disposiciones jurídicas, ¿ok? Y entonces se toma la disposición jurídica que tenga una sanción mucho más grave, porque se supone que hay un encuentro, se subsume en el supuesto de hecho del delito más grave, el supuesto de hecho del delito menos grave que se realizó en la misma acción. En cambio, en el concurso real no hay unidad con respecto al hecho, son dos hechos que han sido cometidos de forma distinta, ¿okay? Inclusive hasta en momentos distintos, violando diferentes bienes jurídicos, y por lo tanto no existe esa unión, ¿verdad?, entre el mismo supuesto de hecho. Entonces, frente a ese numeral 5 del artículo 6, la Sala de Casación Penal, en la sentencia anteriormente mencionada, pues nos dice que es un error de técnica legislativa aplicar a priori el delito de privación ilegítimo de libertad en concurso real con el delito de robo de vehículo automotor. Pues es agravado justamente con la ejecución de la privación de libertad como medio o instrumento, de allí que aplicarlo en concurso real contradice